Muy buenas tardes, estudiantes de la Corporación Universitaria. En el día de hoy vamos a hacer un recuento de más o menos algunos temas de los que hemos visto, analizado y todas estas cosas. Entonces vamos con el contexto histórico y social específicamente de Roma. Entonces primero con el contexto histórico vamos a mirar que Roma se fundó a mediados del siglo octavo antes de Cristo. La historia de Roma se puede dividir en tres grandes periodos: la monarquía, la república y el periodo imperial. Entonces, cuando nosotros miramos estos tres periodos, entonces miramos que la monarquía en Roma se da prácticamente del 753 al 509 antes de Cristo, periodo en el que se consolida una clase noble que ostentó el poder frente a los plebeyos que estaban sometidos a ella. Ahora, en este periodo de tiempo, eh, el romano tenía que ser de sangre noble para tener esa caracterización y para poder ser elegido al Senado o tener los cargos de la monarquía como tal. Después viene la época republicana, la época de la república. Esta época de la república en Roma se da del 509 al 209, al 29, perdón, al 29 antes de Cristo, periodo en el que el poder era ejercido por los nobles o el pueblo romano. Roma expande sus fronteras desde prácticamente en África, Oriente, Occidente, y los militares adquirieron una gran importancia en la consolidación y el sostenimiento del imperio romano como tal. Entonces, este periodo es importantísimo. ¿Por qué? Porque va a nutrir el periodo imperial. ¿Cuándo surge Roma como imperio? Del 29 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Entonces miramos que el periodo romano va desde el 29, cuando se consolida como imperio oficialmente, hasta antes de Cristo, el 29 antes de Cristo al 476 después de Cristo, o sea, ya prácticamente terminándose la Edad Media. Recordemos que Roma estuvo conformada primero por el Imperio Romano de Occidente. Este Imperio Romano de Occidente se estuvo ubicado donde hoy en día es Italia, donde está la bota itálica, allá en Italia, en Roma. Allá fue donde se consolidó el Imperio Romano de Occidente. Y desde ahí, pues partió lógicamente las tropas a imponer el idioma como ese era el latín hablado por las lenguas romanas. Entonces comienzan a invadir Europa, todo el occidente de Europa, España, Portugal, Francia, Alemania, todos estos países europeos. Pero Roma no solamente se queda con eso, sino que también se va a África y se va a Asia. Por eso cuando nosotros miramos la historia de Jesucristo, Jesucristo vivió toda su vida en Jerusalén, en Israel. Entonces él vivió su vida allá, en el continente asiático. Entonces, en el Medio Oriente, las tropas romanas llegan a Oriente a invadir, porque eso era lo que hacían los romanos. Sometían a los pueblos, estaban las legiones romanas comandadas por los comandantes romanos, y estos comandantes romanos, la obligación de ellos era sencillamente dominar, esclavizar al pueblo y poder llevarse sus riquezas para vivir muy holgadamente en la Roma imperial. Entonces esta fue una de las características que se dio. Pero el imperio romano que nosotros vemos cuando vemos las películas de Jesucristo es el imperio romano de Occidente. Venían los pueblos bárbaros, y los pueblos bárbaros que venían de la China son los que van a hacer más adelante la caída del imperio romano de Occidente. Esta situación pues se genera y
da ese hecho histórico, pero los romanos no querían perder el poder, entonces se trasladan a la parte oriental y conforman el Imperio Romano de Oriente. Cuando conforman el Imperio Romano de Oriente, pues van a comenzar a imponer también sus leyes. Esto va a dar inicio al derecho romano, base del derecho actual. O sea, tuvo aportes muy importantes también Roma, no solamente de esclavizar y de someter, porque hay que reconocer también. Si bien es cierto que fue el imperio más cruel y más sanguinario que ha existido sobre la faz de la tierra y que perfeccionó el arte militar de los antiguos griegos, específicamente de los espartanos, también es cierto que además de la cuestión militar, pues también desarrollaron otras cosas como la arquitectura romana, todo lo que tiene que ver con el proceso arquitectónico, la consolidación de las construcciones en los diferentes lugares que ellos llegaron. Entonces, esto va a hacer que se mezcle la cultura romana, la lengua romana, como lo era el latín, y se va a fusionar con las distintas lenguas. En el caso del castellano, Roma invade lo que es España y se va a fusionar el castellano, se va a fusionar las lenguas que se hablaban en esa época en la península ibérica y específicamente en España con la lengua latina o el latín, que era la lengua hablada por los romanos, y esto va a dar origen al castellano, va a dar origen a las lenguas romances como son el francés, el italiano, el portugués, el éuscaro y otras lenguas más. Entonces, miramos que el aporte de Roma no fue solamente en la parte militar, sino que también influyó en el nacimiento de las lenguas romances. Por eso se llaman romances, Roma, o sea que provienen del latín. Entonces, cuando ya se consolida como Imperio Roma, del 29 antes de Cristo al 476 después de Cristo, primero se caracteriza porque van a abolir la república como tal y van a consolidar la institución imperial. Entonces Roma surge como el imperio romano para poder dominar. Entonces la lucha al interior de Roma va a ser importante por mantener el control político, pero también el control de las distintas provincias romanas. Entonces, hay algo que acontece en Roma, que la decadencia moral a la que se ve enfrentada Roma, igual como pasó con los antiguos griegos, pues es que la caída de los imperios siempre ha venido detrás de las decadencias morales. Entonces, si miramos en la caída de Grecia, pues Grecia también comenzó allá todo lo que tiene que ver con la parte del ritual sexual, que se le rendía el rituales al palo, al pene, al dios de la felicidad, y comenzaron a tener orgías y toda esta cantidad de situaciones en la antigua Grecia. Las mujeres se iban a la isla de Lesbos, allá entre ellas tenían pues sus relaciones, de ahí el nombre que se toma la palabra lesbianismo por la isla de Lesbos. Entonces la homosexualidad para los griegos era considerada normal, situación que va heredando Roma y que posteriormente comienza la decadencia moral de Roma. ¿Por qué? Porque comienzan a implementar. Si ustedes miran los videos de la antigua Roma y todo lo que han encontrado, los romanos comenzaron ellos a seguir una vida muy promiscua, no solamente en relaciones heterosexuales, sino homosexuales, orgías, etcétera. Miramos lo que hacían con los niños, Calígula, Julio César, que es totalmente deplorable, reprochable. Si miramos a Nerón, que a Nerón no se le escapó ni la mamá, ni la hermana, ni las sobrinas, ni nada de estas cosas. Nerón fue uno de los emperadores romanos que, mejor dicho, rayaba en todo, lo mismo Calígula y toda esta gente, cogían los niños, los violaban, etcétera. Entonces, toda esta cantidad de situaciones hacen que la Roma imperial comience a perder la parte moral, su esencia moral. Y esto va a ser la decadencia del imperio y su posterior caída.
Y las invasiones bárbaras, pues, van a provocar el fin de la caída del Imperio Romano de Occidente y el fin prácticamente de esa época antigua romana, porque se va a dar un inicio a una nueva era. ¿Por qué? Porque sigue Roma, pero con la caída del Imperio Romano de Occidente surge la Edad Media. La Edad Media surge con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina la Edad Media prácticamente con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos del Imperio Turco Otomano. O sea que son dos hechos. La caída de Roma occidental es por los bárbaros, comandados por Atila, rey de los hunos. Y la caída del Imperio Romano de Oriente es por el Imperio Turco Otomano. A veces se conoce como otomano. Entonces el Imperio Turco Otomano es el imperio que va a hacer la caída para finalizar allá y que se dé el contexto de lo que se conoce como la Edad Media. Ahora entremos a analizar el contexto en la literatura. Con la conquista, Grecia, o lo que prácticamente lo que se debía de Grecia, pues lo heredan los romanos. Y en lo literario, con la conquista de Grecia, los romanos adoptaron la cultura, el pensamiento, sus tradiciones, la forma de pensar de los griegos. Entonces los griegos habían escrito sobre la Odisea y la Iliada, y esto le va a servir de modelo a Roma para poder generar una nueva literatura. Pero solo poco a poco se pudo construir distintas formas y versos propios. Tenemos, por ejemplo, a Virgilio, uno de los escritores romanos, Horacio, Súlpica, Ovidio, entonces, que fueron los autores romanos más destacados en la literatura. Y si vamos a ver la prosa, las primeras manifestaciones en la prosa que tiene que ver en Roma, esto se va a dar es con la política, específicamente con el arte de la oratoria. Entonces entra la filosofía, la oratoria, la historia, y lógicamente que ahí va a estar entrelazado con la política. Más adelante hace su aparición Petronio y Apuleyo, y estos van a ser narraciones que van a ser de tipo aventuresco, considerados como el origen de la novela de Occidente. Entonces, esto es algo de las características que tenemos que mirar en la parte occidental de Europa. En las manifestaciones teatrales, recordemos que los griegos fueron importantes por las tragedias griegas, el teatro como tal. Ellos montaron obras de teatro reales donde las tragedias griegas y los actores morían porque así eran los griegos en su momento, porque iban a surgir las tragedias griegas. Entonces, con este autor Esquilo y otros. Entonces, pero en Roma, ellos se van a mirar a los antiguos escritores latinos y compusieron tragedias, igual que lo hicieron con los griegos, van a ser los romanos. Comedias, porque recuerden que también los griegos se burlaban, en Grecia surge el teatro, en Grecia surge el teatro de máscaras, y la sátira y todo este tipo de burlas. Entonces los romanos también van a hacer eso, porque se van a burlar de sus dirigentes, del Senado y de todas estas cosas, y eso va a hacer que se dé como un toque humorístico a lo que ellos van a plantear en su momento. Entonces ellos van a seguir con los moldes y modelos griegos, pero sin embargo existió un teatro popular romano, y ese teatro popular romano que se improvisó, lastimosamente no fue conservado. Se desconoce el por qué se perdió toda esa riqueza teatral, literaria de ese teatro popular romano. Entonces, dentro de los autores que nosotros vamos a mirar romanos, tenemos a Virgilio, tenemos a Catulo, tenemos a Horacio, tenemos a Ovidio, tenemos a Súlpica, tenemos a Marcial, tenemos a Séneca, a Teutonio. Entonces, todos estos autores van a ser importantes eh, para Roma en su literatura, como Apuleyo, Plauto, Taercio y Ternesio, etc. Entonces, lo importante aquí es mirar que no solamente Roma se consolida como imperio, sino que también consolida una riqueza cultural grande, una riqueza que tiene que ver no solamente con la literatura, sino que tiene que ver con el surgimiento de las lenguas romances, y va a ser uno de los
imperios que va a imponer la parte militar, la parte política y el derecho. Entonces, todo esto tenemos que empezar a analizarlo e ir encadenando con lo que hemos visto. Ya vimos a Grecia, sus aportes, su cultura, cómo ellos también pasaron con sus filósofos griegos todas las formas de gobierno, la tiranía, la democracia, etcétera. Pero recuerden que en la democracia griega no participaban todos, solamente los que tenían el poder podían elegir. El pueblo era esclavo. Asimismo, era en sus principios cuando surgió en Roma también, pero Roma por eso después termina con la república y surge prácticamente lo que tiene que ver con el imperio, que es lo que se va a consolidar. Recordemos que bajo el influjo de Roma surgen las lenguas romances, surge el catolicismo, surge la iglesia católica con Constantino. Entonces, la iglesia católica está basada en el Antiguo Testamento judío y Constantino le cambia el nombre y le da el nombre de catolicismo y a partir, él no lo hace porque se haya convertido, él lo hace sencillamente porque ya había muchos que estaban siguiendo el pensamiento de Jesús y se reunían clandestinamente a lo que hoy en día nosotros llamamos como la misa, a esa ceremonia, se reunían clandestinamente y él pensaba que la cantidad de cristianos que se estaban levantando podían hacerlo caer como imperio. Entonces, para no perder su poder económico, político y militar, Constantino crea la religión católica, él mismo escoge los evangelios, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado porque hay otros tipos de evangelios que no fueron incluidos dentro de la Biblia, entonces todo eso hay que analizarlo en sus diferentes contextos. Entonces, no hay razón para que, aquí hago este aporte, para que las creencias cristianas, católica, testigos de Jehová o de otras denominaciones comiencen a discutir y a pelear entre ellas cuando la raíz es el judaísmo. La base de todas las religiones cristianas, catolicismo y todas las demás que surgieron después del luteranismo son religiones que están basadas en el Antiguo Testamento judío. Por eso no hay que pelear, no hay que sentarse en discusiones que no tienen sentido cuando la raíz es el judaísmo, ni tampoco tener diferencias con eso. Entonces, hay que mirar las similitudes y hay que mirar el origen antes de ponernos a cuestionar o de ponernos a criticar, porque a veces en la casa hay uno que es cristiano y el otro es católico y comienzan las tensiones, cuando en realidad son la misma creencia en el fondo. Entonces, esto se dio bajo el Imperio Romano, el surgimiento del catolicismo y surge el papado. Todo esto es creado por el Imperio Romano y se van a crear las grandes catedrales. Eso fue lo importante, que se comenzó a impulsar las grandes catedrales como la Catedral de Santa Sofía y otras. Entonces, hay que entender los procesos en todo esto. La caracterización más importante del Imperio Romano y su legado ha seguido. En este momento, si usted ve la Iglesia Católica, ese es un legado del Imperio Romano. Entonces, todo eso hay que analizarlo en diferentes contextos, en el social, en el económico, en el político, en lo cultural. Ahora pasamos entonces a mirar la literatura medieval. Ya, ya tenemos el contexto. Recuerden que ya en la Edad Media ya no va a ser el Imperio Romano de Occidente porque cae el Imperio Romano de Occidente y se va a surgir la Edad Media. Entonces vamos a mirar la literatura medieval, pero teniendo en cuenta lógicamente el contexto histórico. Entonces la caída del Imperio Romano de Occidente provoca un colapso. Esto hay que entenderlo. Roma venía dominando todo el contexto europeo, parte del asiático y parte del africano. Cuando cae el Imperio Romano, pues ya los gobernantes no saben a quién obedecer y esto crea un colapso social, económico, administrativo, un caos. Entonces, todo ese colapso
que se da por la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de los bárbaros, hacen que se comience con una organización, porque ya el Imperio Romano de Occidente ha desaparecido. Entonces comienza a desaparecer el poder central del imperio y las provincias romanas, ante el debilitamiento del imperio, comienzan un desarrollo independiente marcado por continuas inscripciones de pueblos bárbaros. O sea que los bárbaros van a ser importantes aquí, porque comienzan entonces a adaptarse al nuevo pensamiento de las tribus bárbaras. Entonces aquí vamos a ver los bárbaros germanos. Los germanos son los que van a dar origen a lo que se conocía como Germania, hoy Alemania. Entonces la cultura germana o hoy la alemana va a tener influencia de los pueblos bárbaros, de los ostrogodos, visigodos, de todos estos pueblos que llegaron con los bárbaros. Entonces los pueblos bárbaros van a influenciar, pero con el paso del tiempo las tribus bárbaras comienzan a disminuir hasta llegar al punto prácticamente de ir desapareciendo. Entonces, hay algo que reemplaza al Imperio Romano de Occidente y es la Iglesia Católica. Entonces, cuando la Iglesia Católica reemplaza, comienza a haber un proceso ahí. Entonces, la Iglesia reemplaza al Imperio Romano y surge ese catolicismo basado en el Vaticano como una fuerza unificadora de Europa, de la Europa medieval. Entonces la religión cristiana católica primitiva no se va a poder extender en Europa sin la ayuda de los reyes y sin ayuda del imperio, que va a adoptar el cristianismo como religión oficial. Entonces Constantino es el que hace todo ese trabajo. Entonces Constantino mira a la Iglesia Católica como un ente unificador para no perder el imperio y para que los cristianos, él pensó que se le iban a rebelar. Entonces toda esta situación converge en la unificación de Europa, específicamente bajo el dominio del papado, o sea, de la Iglesia Católica como tal. Esta situación que adopta el cristianismo oficial se compone de tres elementos: la Edad Media, la tradición clásica romana y las diversas tradiciones de los pueblos ante su cristianización. Entonces, se ven obligados a cambiar su sistema de creencias por la creencia cristiana católica. Entonces aquí, el cristianismo fue uno solo en Europa, hasta aquí es uno solo, pero me adelanto un poquito. Ya por allá en la Edad Media, el cristianismo en Europa se corrompe, liderado por Roma. Entonces va a surgir dos iglesias: la Iglesia Católica Occidental de Europa y la Iglesia Ortodoxa Oriental de Europa. La Iglesia Católica Occidental de Europa no acepta el control del Estado. Ella controla a los reyes y controla a los gobernantes, y todo lo que se hace bajo la directriz papal. Punto. La Iglesia Ortodoxa acepta el control del Estado y se somete al Estado. Entonces, si usted de pronto tiene la oportunidad de viajar a Europa, va a Rusia, usted va a la Iglesia Ortodoxa, va a ver que los rituales son los mismos católicos, pero la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa allá, perdón, allá no es la católica, sino la ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa en Rusia está sometida bajo las leyes de Rusia. Esa es una de las características importantes que tenemos que analizar de la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Ortodoxa se diferencia en esto y va a partir de acá. Porque primero, regresando otra vez donde estábamos, ocurre la unificación de toda Europa por el colapso que había venido sufriendo por la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ante esta situación,
la Iglesia Católica cumple el papel de unificador de toda Europa. Y lo que les expliqué viene a acontecer mucho más adelante. Ahora, la Iglesia Católica y los pueblos bárbaros. ¿Cómo es que estos pueblos bárbaros, la Iglesia Católica, entran ahí, en la Europa de ese tiempo de la Edad Media? Hay que agradecerle a la Iglesia Católica algo importante en la cabeza del Papa, y es que con el cristianismo sobrevive y llega, por eso llega hasta nuestros días. Y esto es algo que permite conocer no solamente la palabra de Dios, sino el mensaje de Jesucristo. Y también otro hecho que hay que agradecerle es cómo se expande un conjunto de existencias relativamente homogéneas en medio de la pluralidad cultural. Los bárbaros pues no creían en la cristianización, ni mucho menos en Jesús, ni nada de estas cosas. Pero a pesar de esto, de estar en esta pluralidad quiere decir de que es varias culturas, varias tradiciones, varias creencias, varias formas de pensar, en las cuales se comienza a gestar todo el proceso europeo. Entonces, el proceso del cristianismo va a enriquecer, y se enriquece con qué? Con la costumbre, y aquí hay que entender esto, el cristianismo se va a enriquecer y va a adoptar costumbres y rituales de los pueblos paganos de Europa. Entonces miramos nosotros que ahí hay un cambio. Por eso es que el cristianismo católico es lleno de muchos rituales diferentes a lo que viene consagrado realmente en el judaísmo. ¿Por qué? Porque los pueblos bárbaros van a influir bastante en el proceso de que ellos los contaminan, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista religioso, se ven contaminados porque comienzan a generar un proceso distinto, pero desde el punto de vista cultural es una riqueza. Entonces son dos cosas que hay que saber entender y hay que saber analizar. Desde el proceso cultural es una riqueza cultural, pero desde el punto de vista religioso es una contaminación porque ya no adoran solamente a Dios y a Jesucristo, sino que se comienza a mirar una cantidad de cosas y una cantidad de rituales. Entonces, además la tradición clásica romana y todas estas diversas tradiciones de Roma y de los pueblos europeos ante su cristianización. Entonces también Roma, ustedes saben que la mayoría de los romanos, pues ellos eran politeístas, adoraban el sol, adoraban la luna, también tenían sus propios dioses como los tenían los dioses griegos, que según la mitología griega pues eran dioses, pero si nosotros los vamos a ver con otra óptica, ya no van a ser dioses. Entonces eso hay que entenderlo muy bien, porque es una de las características que de pronto nosotros no hemos analizado ni miramos su importancia. Entonces, ojo, si usted quiere seguir el proceso cristiano como tal, tiene que alejarse de muchas de las cosas del paganismo que se metieron por la invasión de los bárbaros y cómo ellos impregnaron la cultura y lógicamente que van a influir en la religión como tal. Entonces, ahora estos elementos de civilización romana como tal, y así, como muchas iglesias fueron construidas sobre fundamentos de templos paganos. Entonces muchas costumbres que al principio fueron ajenas al cristianismo fueron incorporadas en los rituales. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad se conmemoraba el 6 de enero. Sin embargo, fue puesta el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque Roma celebraba en esta fiesta el renacer del sol, debido a la importancia del sol que tenía Roma, y como ellos lo adoraban, entonces por eso lo colocan
Eso fue a partir del siglo IV. Entonces se coloca la Navidad, se trasladó al 25 de diciembre. Entonces los que nosotros celebramos hoy en día, la famosa Navidad, no estamos celebrando más que el renacimiento del sol. ¿Por qué? Porque Constantino tenía esta creencia y él adoraba al sol como tal. Entonces, miren lo que nosotros tenemos que analizar en todos los contextos. Ahora miremos la Europa feudal. Recordemos que el feudalismo fue un sistema económico propio de la Edad Media, en la cual estaba el Papa, los reyes, los nobles, los militares, el señor feudal, los campesinos, algunos que de pronto eran libres, y los vasallos o esclavos. Entonces, el Papa era el dueño y era el que, por eso surge en esa época los papas hombres de Estado, porque ellos son los que van a decirle a los reyes cómo gobernar y los reyes deben de obedecer las leyes papales. Los reyes, como tal, no gobernaban, los que gobernaban detrás del rey es el papado, la Iglesia Católica. Esto viene desde la antigüedad, como cuando usted ve al presidente Duque aquí en Colombia, él no manda. Detrás de él ya saben que está Uribe, y detrás de todos estos gobiernos, pues lógicamente que hay una mano mucho más fuerte, mucho más poderosa a nivel económico, a nivel político, y esto tiene que ver también pues con las élites de poder a nivel mundial. Entonces, vemos que esa manipulación de los poderes de gobierno no es nueva. Ya en la Europa medieval se vivía con el periodo, miramos el periodo feudal. Entonces, en el feudalismo, el proceso de cristianización pues va a ser lento, no va a ser de una. Y este proceso de cristianización que se dio en Europa, que fue lento, pues también estuvo lleno de tropiezos. Entonces, había más, o sea, tomó más de 10 siglos hacer que las creencias paganas se dieran su espacio a las doctrinas cristianas. Y mientras esto ocurrió, pues también comenzó a darse un proceso demográfico inverso al mundo antiguo como se conocía. Cuando hablamos de demografía, estamos hablando de índice poblacional. Entonces, la gente, en vez de emigrar del campo a las ciudades, la gente hizo lo contrario, se desplazó de la ciudad al campo. Porque es que las ciudades no te ofrecían nada en ese momento en Europa. Entonces, ya estaban en Europa las principales ciudades, pero ¿qué ibas a hacer en las principales ciudades si no había industria? No había nada. ¿Qué tenías que hacer para sobrevivir? Irte al campo, porque en el campo podías sembrar, podías intercambiar productos, como tenías que pagar el diezmo a la iglesia, tenías que pagarle el impuesto al rey y el impuesto también al señor feudal, pues lógicamente que tenías que sobrevivir. No se cobraban servicios porque no había, pero tenías que pagar a estos personajes de la época. Entonces, como miramos, el pueblo siempre ha estado sometido hacia una carga económica. Entonces, fue al contrario como lo conocemos hoy en día. Hoy en día la gente migra del campo a las ciudades, pero en esa época fue al contrario, la gente se fue de las ciudades al campo. Entonces, con toda esta situación, se fueron estableciendo los famosos feudos. Feudos era un pedazo de terreno, entonces, por decir algo, parte de la sabana de Bogotá es mía, pero porque yo soy el señor feudal y yo tengo que administrarle esa parte al rey, porque a pesar de ser mío, esa parte eso le pertenece al rey. Entonces, ¿qué hacía? Todos ustedes son esclavos y me trabajan y solamente tenían la comida y la dormida. Pero ustedes tenían que pagar impuesto al rey, el diezmo a la iglesia y sostener toda la parte del gobierno como tal. Y lógicamente que ustedes me tenían que obedecer a mí y me tenían que sostener a mí.
Es una de las condiciones que se dio en la Edad Media. Entonces, ahí es donde surgen los famosos feudos y esto contribuyó que se le otorgaran esos feudos a los nobles como premio a sus labores. Por otro lado, también las obras civiles del imperio, caminos, acueductos, puentes, centros de administración y distribución, entre otros, van a caer en el abandono. ¿Por qué? Porque es que los nobles no van a hacer nada. ¿Qué van a hacer los nobles si los nobles son ricos? Reciben toda la riqueza por parte del pueblo, entonces todo comienza a resquebrajarse en la parte de lo que tiene que ver con avance de construcciones, de carreteras, de caminos, etcétera. Entonces, es difícil para nosotros en este momento imaginarnos cómo en realidad pensaba el hombre medieval o cómo el hombre medieval miraba la naturaleza. Entonces, si nosotros nos ponemos un poquito como a botarle corriente a esto, eh, la naturaleza era su principal abastecedora. La naturaleza era esa fuerza mágica que le permitía no solamente saciarse, sino también pagar lo que tenía que pagar en su momento. Entonces, eh, todo esto tenemos que mirar, por eso también en la Edad Media se dieron grandes pestes, la salubridad, porque pues no habían las condiciones como tal. En esa época va a sufrir la peste negra, la peste bubónica, va a haber se muere la tercera parte de la población europea. Por todo esto hay una sobreabundancia de ratas que va a producir una epidemia tremenda en Europa y esto es una de las características también que se vivió en ese momento. Entonces, todos los fenómenos que ocurrían en la Edad Media, los huracanes, la salida del sol, los eclipses, todo era explicado mediante la teología, todo era Dios. Si usted se enfermaba en la Edad Media era un castigo divino y era porque Dios lo quería. O sea, no había espacio en la Edad Media para porque llueve, qué es lo que sucede que llueva, por qué se repite el ciclo de la lluvia. En la Edad Media era porque Dios lo mandaba y punto, y nadie tenía que atreverse a pensar distinto. Pero los reyes, los nobles, sí tenían gente especializada o lo que llamamos hoy científicos y astrónomos que sí les decían. Entonces, cuando iba a haber un eclipse, los astrónomos ya sabían, yo le decía que se aproximaba un eclipse. Entonces, el rey decía que él era Dios o hijo de Dios y que él era capaz de hacer oscurecer tal día y que tenían de pagarle los impuestos lo más pronto posible. O sea, la gente que era desconocía la verdad, ignoraba muchas cosas, porque en esa época la lectura era prohibida y más se prohibía tener la Biblia. La Biblia estaba escrita en esa época, pues lógicamente en el griego, porque la Biblia fue del hebreo y del arameo, que está escrito algunos textos se tradujeron al griego y después al latín. Entonces la gente no podía leer la Biblia ni leer nada. Solamente los depositarios del saber era el clero, la iglesia, y los reyes y los nobles, nadie más. Entonces al pueblo lo manipulaban con esto y decía que tal día hacía oscurecer y la gente apenas veía a pleno día oscurecer, tipo 12 del día que se esté oscureciendo por el fenómeno del eclipse, entonces la gente ya salía corriendo a pagarle al rey. Entonces, por eso es que hay que estudiar, hay que conocer la verdad para que no nos sigan manipulando. Y es más, hoy en los medios de información que tenemos ahora por la internet, están los libros, está la información, pero lastimosamente la nueva sociedad no quiere ni leer, ni saber, ni educarse. Quiere solamente el pan y el circo como lo hacían los romanos para poder esclavizar. Esta política de pan y circo no es nueva. Esto no es nuevo. Porque creen que Colombia es un país donde se festeja todo y hay fiesta, trago y toda esta cantidad de cosas. Para que el pueblo se divierta, esa es la excusa.
Esa es la excusa que le dan a los medios de comunicación y que nos hacen creer. Los equipos de fútbol, todos los deportes que han sacado, no solamente lo sacaron como mecanismo para mejorar las condiciones deportivas, para que la persona se distraiga, sino para alienar, para manipular, para enceguecer. Mientras usted está disfrutando un partido de fútbol, el Senado está sacando las leyes más tremendas en Colombia o en cualquier parte del mundo. Mientras usted está como autómata, por no decirle la otra palabra, que de pronto pues es la palabra correcta, pero sería una palabra dura, porque muchos se convertían en esclavos, no solamente de la televisión, del cine, de la internet, de todas estas cosas, y están dejando de lado la realidad. Entonces, eso es el pan y el circo para el pueblo. Entonces, por ejemplo, las tardes cerveceras y toda esta cantidad de cosas. ¿Por qué promueven tanto eso? Porque sencillamente es un mecanismo alienador que hace que se evada de la realidad y que, lógicamente, un pueblo sin educación va a ser un pueblo fácil de someter y de esclavizar. Entonces, ese es el pan y ese es el circo. Porque en Colombia no existe un sistema científico de investigación aeroespacial? Porque en Colombia no hay una manera importante para la ciencia? Si usted va a mirar cuánto es lo que el PIB, para los que no saben qué es el PIB, es el Producto Interno Bruto del país a nivel del año. Entonces, ese rubro para la ciencia viene a ser el 0,02% en Colombia. Por eso en Colombia no hay ciencia, ni en los países de América Latina. Los países que generan ciencia, que saben que la ciencia y la educación es la que permite el desarrollo de un imperio, de un país, pues le apuestan a la ciencia. Mire, Estados Unidos le ha apostado a la ciencia, a la investigación espacial, a todo lo que tiene que ver con eso. La Iglesia Católica le ha apostado desde la antigüedad a la investigación y en la actualidad también. Ellos tienen allá en el Vaticano sus científicos. Lo mismo Rusia. Entonces miramos nosotros que la ciencia es algo que nos catapulta para mejorar la calidad de vida y mejorar las condiciones de un país. Pero un pueblo que el que estudió bien, el que así medio y que solamente sea una educación alienadora, que no se enseñe sino a obedecer y no a pensar, entonces es muy difícil que el pueblo cambie. Entonces miramos nuestra cultura, de baile en baile, de fiesta en fiesta, de de escándalo en escándalo los políticos, porque eso es el circo. Entonces ustedes miran los políticos peleándose, diciéndose cosas del uno al otro y en el fondo están juntos. Solamente aquí les voy a renombrar para cerrar este espacio. ¿Qué pasó cuando la guerrilla liberal conforma el Partido Liberal y las autodefensas conservadoras, pues ya con su partido conservador? Aquí, mientras el pueblo en Colombia, que se llamó la famosa época de la violencia, donde surge la literatura de la violencia en Colombia, la gente se mató por partidos políticos entre liberales y conservadores. Los líderes aquí en Bogotá se reunían, cenaban juntos y tomaban buen whisky y se reían del pueblo. Lo mismo está pasando en la actualidad. Entonces, que la Edad Media no se vuelva a repetir, y esto lo dijo Carl Sagan, si la humanidad no apuesta por la ciencia, el desarrollo científico, tecnológico, por la educación, el mundo se verá abocado a una segunda Edad Media mucho más cruel que la primera. Entonces, felicito a las personas que se proponen estudiar, pese a muchas situaciones o a muchas cosas, porque están demostrando que tienen una visión distinta y para hacer patria se necesita primero empezar por la educación. Bueno, entonces miramos nosotros lo del mundo. Ahora, en la Edad Media, retomando nuevamente la Edad Media, miramos que se dieron las cruzadas.
las cruzadas se fueron las cruzadas cristianas. Entonces la Iglesia Católica saca los cruzados. Entonces toda esta situación va a generar un proceso porque van a obligar a a las demás creencias a volverse cristianos católicos por obedecer. Entonces es algo que nosotros tenemos y esto se va a dar en el siglo VIII. El poder de la Iglesia lo tenía Roma. Entonces, Roma se vio amenazado. ¿Por quiénes? Por los musulmanes. Saladino, en ese entonces. Entonces, estos musulmanes que procedían del norte de África y la península arábiga tuvieron un control en España y la parte de Portugal. Entonces, miramos nosotros que los árabes, con su creencia musulmana, pues van a llegar a Europa, y específicamente España y Portugal. Entonces, ¿qué aconteció? El Papa, en ese entonces, Urbano II, organiza las cruzadas con este pretexto y comienza a invadir. Pero los cruzados, ¿quiénes eran? Eran los pobres campesinos. Y estos los mandaron adelante, pero es que también surgieron los templarios. Entonces los templarios no iban a ser los campesinos, los templarios fueron como personas ya de la nobleza que se enlistaron y que ellos iban a buscar el famoso Santo Grial. Entonces, ante esta amenaza, lógicamente que la iglesia va a frenar todo lo que tiene que ver por parte de los árabes y específicamente por los musulmanes que proviene de la península arábiga, que como les decía tomaron el control no solamente de España y Portugal, sino que también ellos podían invadir Europa y a través de los Pirineos como tal y poder imponer ya otra creencia religiosa, en este caso la religión musulmana. Pero también estaban los lombardos, quienes profesaban un catolicismo ortodoxo, porque aquí ya la iglesia ya se había dividido en dos, ¿no? Por la corrupción que les hablé ahora rato. Entonces, a los ortodoxos no les interesa el papado, lejos del, no obedecen nada del papado, pero los rituales de la iglesia católica son los mismos. Entonces, ellos comienzan a quererse apoderar no solamente de España, de Portugal, sino también de otras ciudades. Entonces, estas amenazas hacen eh, estas amenazas fueron suprimidas por los francos. O sea, los francos son el pueblo francés. Que el pueblo francés fue un pueblo fiel al Papa en esa época del Papa del siglo VI. Además de mantener a los musulmanes al sur de los Pirineos a raya como tal, pues acabaron con la amenaza también de los lombardos y sus intereses religiosos. Entonces comienza ya una defensa en contra del Islam y de los pueblos bárbaros, de los pueblos del norte de Europa y políticos. El mantenimiento del poder de Europa. El Papa corona como rey a Carlomagno, como emperador del nuevo imperio romano, que asegura los intereses de la iglesia. Aquí hay que entender algo. El mismo Vaticano fue el que auspició la conformación de la religión musulmana, porque necesitan un contrario para poder justificar todas las acciones. Estas acciones militares traen consigo unos dividendos económicos. Y eso no es nuevo. ¿Por qué cree que Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Entró en la Primera Guerra Mundial. ¿O por qué cree que la Primera Guerra Mundial surge sencillamente porque se mató al archiduque Francisco Fernández y ya el mundo se prendió por eso, por el asesinato del archiduque Francisco Fernández? Eso es un pretexto, porque detrás de las guerras hay un interés económico y un interés político. Es como el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia viene desde antes de Simón Bolívar. José Antonio Galán, los comuneros. Después viene acá el federalismo y el centralismo con Antonio Nariño y Camilo Torres, que se enfrentaron en las nieves
En San Victorino, mientras, mientras Pablo Morillo hacía su entrada por Cartagena. Y estas guerras que siempre ha tenido Colombia han sido un caldo de cultivo económico y un dominio político. Después la guerra entre federalistas y centralistas, después entre santanderistas y bolivaristas, después entre liberales y conservadores que van a conformar la guerrilla liberal y las autodefensas conservadoras, y las autodefensas conservadoras apoyadas por la misma Iglesia Católica. Y después las guerrillas van a estar apoyadas también por el padre Camilo Torres. O sea que aquí la Iglesia ha tenido una función de desestabilizar a Colombia con un beneficio económico y político. Entonces hay que analizarlo también y hay que cuestionar. La Iglesia Católica tiene sus cosas buenas, pero en esa parte el error más grande es haberse metido en la política colombiana. Y después el surgimiento de las guerrillas de izquierda con las ideas de la revolución rusa, de la revolución bolchevique. Entonces llega el marxismo con la que se adoptan las FARC porque las FARC eran paramilitares, autodefensa campesina, y después dicen adoptar un ideal marxista, no saben ni de dónde vienen ni para dónde van, y lo han demostrado. Entonces, después llega las otras guerrillas y los paramilitares. Y con ellos viene la época marimbera, la época cocalera, y esto ¿qué es? Un beneficio económico. Y colocan el presidente de turno, junto con las élites en Colombia. Entonces las élites en Colombia están unidas con el narcotráfico. Y tenemos a los presidentes, lastimosamente, que no tienen ni el carácter para poder gobernar una nación. Entonces, el pueblo está dormido y se sigue matando por política porque no lee. Entonces, no sabe la diferencia entre una izquierda y una derecha, y esto es un problema que se dio. ¿Por qué? Por la Segunda Guerra Mundial. Alemania se divide en dos. El pastel de Alemania se lo repartió Rusia y Estados Unidos y construyeron el muro de Berlín. Entonces, una parte de Rusia dominada, una parte de Alemania dominada por Rusia, de orden socialista, comunista, izquierda. Y la parte de Estados Unidos, democrática, capitalista. Y aquí tenemos todavía las dos tendencias. Y si ustedes miran las elecciones, el uno de la derecha y el otro de la izquierda. Y son la misma, el mismo perro con distinto lazo. Y el mundo en la actualidad ya no está para derechas e izquierdas, porque las dos son ideologías que ya empezaron a caducar. Hay una nueva tendencia, unos nuevos cambios, una nueva forma. Y aquí todavía con esas peleas intestinas. Entonces, no tiene sentido los combates ideológicos entre una guerrilla de izquierda y el ejército que defiende una derecha. No tiene sentido. O los paramilitares, que son la extrema derecha que apoya al ejército. Por eso es que los paramilitares, que son de la extrema derecha, han patrullado juntos con la fuerza pública, con el ejército. Eso no es nuevo. ¿Y qué hay detrás? Intereses económicos y políticos. Y el pobre soldadito y el pobre guerrillero y el pobre paramilitar raso sencillamente es un idiota útil del sistema. Me perdonan la palabra, pero es la realidad. Entonces, esa es una de las características que tenemos que empezar. Ahora, vamos a continuar en el siguiente video terminando lo de la época feudal, o perdón, terminemos en esta si alcanzamos. Entonces, ya en el siglo XI la iglesia se había fortalecido políticamente, económicamente, había una gran cantidad de adeptos en todo este aspecto, entonces comienza a tener un proceso de protocolo. Sí, así que ay, bueno, ya acabamos. A ver,
hace así, ¿eh? ¿Por qué estás gruñón? 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 ¿Ya? ¿No? ¿Quieres una con mami? ¿Quieres un chico? ¿Eh? Vos deberías de cobijar a tu ama. Cuando usted dormía, ¿se cobija o no? Baila, baila. Anda, por la cuarta arriba. No quiere, ¿eh? No, no. Ah. Quiere que lo tenga acá, pero que no lo suba. ¿Ah? ¿Le gusta? Sí. Está lleno de lagañas. No te han limpiado las lagañas. Le gusta, ¿no? Le gusta, ¿eh? ¿Otra vez? Ah, bueno, pues. Silencio, pues, silencio. Coloco los rivales. Después le hago más arriba. Ah, estos perritos. ¿Qué quieres, Simon?